La gran cantidad de movilizaciones políticas surgidas desde la ciudadanía son la visibilización de una nueva forma de hacer política. Bernardo, como postperiodista, cubre de cerca estos movimientos, desde Almohadilla Yo Soy 132 en México, pasando por la Primavera Árabe al 15M en España. Es un activista comprometido con la difusión de la tecnopolítica, la cultura digital y el software libre. En ese sentido, ha creado el sitio Código Abierto, donde publica artículos y contenido relacionado a las transformaciones políticas y sociales posibilitadas por las nuevas tecnologías. Un narrador que le pone palabras a la nueva política que surge. Actualmente, sigue de cerca y colabora con diversas experiencias de participación ciudadana y gobierno abierto como municipio de Madrid. Bernardo Gutiérrez, posperiodista. Hablas de posconsumo, hablas de postrabajo, hablas de poscapitalismo. ¿Cuándo vamos a dejar de ser pos algo? Realmente es verdad que es una forma muy simple de salir de un problema narrativo estructural, ¿no? El posmodernismo cumplió su función en la época en que parecía que la modernidad se acababa. De hecho, en los últimos tiempos estoy pensando más en el concepto de transmodernidad más que en posmodernidad, que es un concepto de Enrique Dussel, más de colonial, entre otras cosas por la conexión en red, en el sentido de que es algo más transversal, transterritorial, ¿no? Se rompieron un poco los mapas y las geografías. Definitivamente muchas cosas están cambiando. ¿Cómo ves las democracias hoy? Bueno, es un sistema que se pensó hace milenios y concretamente es un siglo y poco, y posiblemente menos. Entonces está diseñada sobre una estructura tecnológica del pasado, ¿sabes? Porque claro, se aplicaba a unas herramientas existentes en el que la conexión entre pares, la participación era muchísimo más compleja, no era tan simple. Una democracia pensada con herramientas, métodos, mecanismos participativos y de delegación no tienen demasiado sentido en nuestra época, en el que sería todo mucho más simple, abrir un proceso abierto y con una diferente conexión de nodos y participación. Pero ¿y qué sería de nuestras instituciones? ¿Qué pasaría con las alcaldías, con los congresos? A mí hay un concepto muy interesante que se ha rescatado en los últimos tiempos, que es la exstitución. Se vio como algunas instituciones eran muy sólidas, tenían muros muy grandes y no había ningún flujo entre el adentro y el afuera. Y la institución es digamos que un organismo o espacio o antigua institución donde hay una interfaz nueva que conecta el afuera y el adentro. Yo pienso que estamos un poco en esa línea de rediseñar y redibujar y reimaginarnos las instituciones desde otro tipo de flujos participativos, de diálogos corales. ¿Qué beneficios le traería a la institución? Hombre, le traería el beneficio, por un lado, de la legitimidad que podrían ganar dando voz y empoderando. Por otro lado, se enriquecería por la propia inteligencia colectiva de la ciudadanía, es decir, esa mezcla entre el experto y la inteligencia colectiva distribuida es muy interesante. Yo pienso que las instituciones ganarían mejorar cualquier tipo de resultado o objetivo que se puedan plantear y sobre todo estar a la altura de la época. ¿Cómo juega la tecnología en todo esto? ¿Cómo se puede usar la tecnología como vehículo para la institución? Yo creo que ahí vamos un poco a la tecnología, evidentemente cambia todo, pero si no hay un proceso y una red humana y afectiva y en muchos casos territorial, hay un nuevo metalenguaje que pienso que tenemos que construir, porque los adversarios y el neoliberalismo han construido unos marcos simbólicos magníficos y que parece que es el aire que se respira. No acaba de ser tan vital, pero desde luego que es un mecanismo, es una herramienta disruptiva que transforma la sociedad y la política, lo lleva a otra dimensión. Si tuvieras que dar un consejo para hacer buena tecnología cívica, o sea,
un puente digital entre representante y representado. ¿Qué sería lo que no deberíamos olvidar? Bueno, no deberíamos olvidar que el código debería ser libre y abierto y modificable, es decir, tiene que haber un ejercicio de transparencia, tenemos que conocer cuál es el algoritmo, cuáles son las líneas de código, cómo funciona. Es decir, no podemos dar por hecho que una tecnología va a resolver un problema si no sabemos cómo funciona. Entonces, sin transparencia y sin código abierto, es imposible que sea una tecnología cívica. ¿Qué pasa con los relatos en este siglo XXI? ¿Cuál es el relato que tenemos que construir para poder movilizar políticamente? Todo se está cayendo, ¿no? O sea, algunas de las utopías que se consolidaron como prácticas políticas. Y yo pienso que ahí hay que aproximarse a la construcción de un nuevo metalenguaje, en el sentido en el que no sea incuestionable, por ejemplo, que una red de innovación política, la inclusión, la paridad, género, la apertura de datos y de código, que se dé por hecho, en el sentido de que quieres dialogar sobre innovación política, quieres que dialoguemos sobre el futuro de la democracia, que eso es un metalenguaje incuestionable, igual que han construido los marcos simbólicos conservadores. Pienso que hay que hacer ese ejercicio ahora, no está tan claro. Y yo pienso que hay un elemento de simbología y de símbolos, de narrativa y de relato, que tiene que ir más allá del empoderamiento, del ciudadano que cambia cosas, porque eso ya las marcas se lo están apropiando. ¿Cómo ves la realidad política latinoamericana en 10 años, 10, 15, 20 años? ¿Hacia dónde vamos? Lo que yo sí que veo es que está, por un lado, está habiendo unas conexiones transideologías muy interesantes, están generando espacios agregadores o movimientos concretos, y eso posiblemente vaya a dar paso a que cada vez veamos a más wikipolíticas como en México, cada vez veamos a más pequeños colectivos, movimientos, partidos, movimiento, que consigan generar una adhesión y una legitimidad suficiente para volver a gobernar. Pienso que vuelve todo a las ciudades y pienso que ahí ciudades hay... democráticas. Ciudades democráticas. Entonces, desde el municipalismo, pienso que hay una línea de fuga muy interesante porque está ocurriendo en muchas ciudades del planeta, no apenas en América Latina y en el sur de Europa, concretamente en España. Pienso que ahí hay un golpe de efecto muy potente de demostrar que se puede gobernar de otra manera, abriendo las instituciones a instituciones, empoderando de abajo arriba territorios, barrios, otra vez la política, lo cercano. Y un poco, a mí me gusta hablar del planeta barrio, ¿no? Un poco del planeta barrio, de lo local, lo simultáneamente local y global que pueden llegar a ser las cosas y la política. Y entonces me parece un fenómeno espectacular. Pero por otro lado pienso que el relato y a dónde va a llegar la izquierda es clave. Va a costar mucho ir más allá de esa estética y de esas identidades que son muy cerradas. Fíjate que la derecha trabaja con identidades abiertas, mutables, modificables, son oportunistas. Entonces yo pienso que es más interesante construir este nuevo imaginario de identidades políticas abiertas en cierto sentido, que sean mutables y mutantes, pero que también sean consistentes, que tengan algo nuevo y que emocionalmente sean seductoras, ¿no? Y hasta ahora el mercado y la derecha han sido infinitamente más hábiles. Gracias, Fernando. Bueno, al final hablé demasiado, como siempre.